Hola, buenas. Vale, aquí lo tenemos. Vale, ya tienen ellos la conexión. Entonces, os comentaba, algunas tareas que se me han entregado, pues, por ejemplo, solo tienen esta columna. Esto vale un punto de 4, es decir, un 2,5. Ni siquiera es un aprobado poner los números. ¿Por qué? Porque el objetivo de este trabajo es que tú veas y compares cómo te ves a ti mismo en relación a cómo te ven en tu entorno, quienes te conocen bien. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que recurrir también a la rúbrica, ¿vale? La rúbrica la tenemos aquí. Pero una pregunta, ¿esto es obligatorio para entregar? La tarea FOL 05 es voluntaria, pero ¿qué pasa? Que tú puedes sacar de 0 a 10 en el examen o entre el parcial y el examen, pero podrías tener hasta un 20% de la nota que saques en este ejercicio más. O sea, que siendo voluntario es una suma, ¿para qué? Para que la parte de orientación os la toméis en serio. ¿Por qué? Porque en distancia, a ver, yo en presencial también dependo del interés que pongan, de la ilusión, de cómo se conocen los chicos, pero claro, en distancia es aún ya más difícil. Entonces, lo único que se puede hacer es poner en vuestras manos la oportunidad de hacer un buen autoconocimiento, de hacer una buena preparación para que no solo obtengáis el título, sino que tengáis claro dónde vais a trabajar mejor, qué cualidades tenéis, cuáles tenéis que reforzar, qué distintas opciones de puesto de trabajo vais a tener, ¿vale? Entonces, todo esto es clave y veis que cada una de las preguntas vale hasta un total de 4 puntos. Por ejemplo, en el Gallup, la persona que no lo realiza va a tener 0. Si enumera algunas cualidades o simplemente pone los números, pues entonces resulta que solo vas a tener un punto, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Aquí, perdón, en este, ¿vale? Cumplimenta solo la cumplimentación numérica es un punto. Es decir, una persona que puntúa solo lo suyo propio tiene medio punto, ¿vale? O sea, solo poner los puntos, no usar ese test Gallup del que hablábamos. Vuelvo para atrás. Y lo tenemos, tarea FOL, ¿vale? Este test Gallup en el cual tú te puntúas a ti mismo, por ejemplo, como hacedor-realizador, y te dan la descripción para que hagas un análisis objetivo o como adaptable, flexible, ¿vale? Y entonces tú te pones puntuación, pero también quien te conoce, una o varias personas, tienen que darte una puntuación. Entonces, luego de todo esto, tú tienes que analizar qué diferencias hay y por qué. ¿En qué estás de acuerdo? ¿En qué no? ¿Qué puede significar? En los siguientes ejercicios. Veis que el test Gallup es el 3 y que el 4 todavía estamos sacándole partido a esa información de cómo me veo y cómo me ven en el entorno. Pero es que la 5, en función de lo que has descubierto, imagínate que a mí me dicen es que soy muy brusca, que cuando hay pequeños conflictos yo no me pongo en el lugar del otro o que me pongo nerviosa y no me expreso amablemente, yo qué sé, cualquier situación, ¿no? Que hayan visto en mí, vale, pues en función de ello yo voy a elegir unos test de personalidad de los muchos que podemos elegir, veréis, a ver dónde lo podríamos. Aquí. En test y cuestionarios tenéis que elegir qué test y decirme por qué has elegido. Pues mira, he elegido este test porque quiero saber cómo es mi inteligencia. O este porque me han dicho que soy poco hábil en la comunicación social y quiero ver lo de la asertividad. Yo creo que sé lo que es asertividad y creo que soy medianamente asertivo. Voy a hacerme una evaluación de mi asertividad para ver qué cosas la gente entiende que yo debería mejorar. ¿Entendéis? Entonces, por ejemplo, no trabajo bien en equipo, pues hago el test de trabajo en equipo. Entonces, en esa pregunta que decíamos, 5, tú seleccionas y realizas test de personalidad. No se trata solo de hacer el test. Una cosa que es, me hacen algunos test y me copian el resultado. Pues eso solo vale un punto.
¿Por qué? Porque lo importante es que tú, además de hacer los test, sean los que conviene con lo que has estado viendo en el Gallup. Pero además, que los hayas elegido de forma coherente y que ese resultado te sirva para comentar la información obtenida de, ahora entiendo, pues no soy buena en trabajo en equipo porque el test me ha dicho que esto y esto no lo hago bien. Y entonces, con esa información dices, pues a lo mejor me voy a leer un libro de trabajo en equipo en la biblioteca para gestión empresarial, un librito, que son unos folletitos, ¿vale? O me voy a hacer un pequeño curso de Coursera que es gratuito y que me va a permitir, bueno, pues mejorar en esto. ¿Por qué? Porque estamos intentando descubrir qué cualidades son las que la empresa va a valorar a la hora de contratarme y que luego yo pueda ir tranquila de decir, oye, ¿qué estás buscando? Esto, esto y esto. Perfecto. Me he entrenado, me he preparado, me he autoexaminado, he hecho cursos para no fallar, para saber que vengo con todo lo necesario, ¿vale? Entonces, todo esto te va a servir luego para que tu trayectoria profesional te permita preparar la entrevista de trabajo. Oye, contando, pues, qué cosas has hecho que podrían servir para la empresa, un enfoque hacia futuro, conociendo los requerimientos del puesto. Pero no solo, también te pido qué cosas vas a querer conseguir una vez que tengas el título. Pues quiero ser auxiliar administrativo en recursos humanos o en contabilidad o recepcionista o, ¿vale? Investigar cuál es tu objetivo y luego, además, buscar una oferta de ese objetivo y rellenar una ficha, que si os la muestro aquí, recordáis, es una tabla de recursos humanos, ¿vale? En la cual tú dices el nombre del puesto, de qué departamento depende, qué nivel de responsabilidad, qué tareas realizarías, qué salario, con qué horario, en el lugar de trabajo, el de la oferta que tú has buscado. El tipo de contrato, si te lo indican en la oferta, y si no, pues buscando el convenio colectivo, ¿vale? La formación y titulación requerida, los conocimientos, la experiencia, y aquí volvemos a lo de Gallup y a tantos otros adjetivos. Actitudes y habilidades personales. ¿Qué es lo que van a intentar en la entrevista? Descubrir si yo tengo o no tengo. ¿Por qué? Oye, porque el título y la formación ya vienen en el currículum. Yo tengo ese currículum y esa nota, pues ya saben que lo reúno. Conocimientos específicos, pues me van a entrevistar. La experiencia profesional, si la tengo o no en relación al puesto. Pero clave, lo que el psicólogo que me entrevista quiere descubrir es eso. Por eso estamos, venga Gallup, venga adjetivos, venga cómo me ven, venga test de personalidad, para poder hacer bien esa entrevista. Luego este es sobre salario emocional, para que a la hora de buscar trabajo, un administrativo puede trabajar en cualquier empresa del mundo. Ninguna empresa deja de tener administrativos y puede permitírselo. Por lo tanto, yo puedo trabajar en todos los sectores, puedo trabajar en todas las áreas. Entonces, ¿qué haré? Bueno, pues primero descubrir a mí qué me interesa. Hay gente que dice, oye, yo quería hacer arte dramático, no me lo pude permitir, de momento voy a entrar en una empresa de agencia de actores. O quiero, pues mira, yo quería hacer notario, le pasó a una alumna mía, quería hacer notario, son 10 años estudiando 10 horas diarias en casa de los padres, pagando manuales, pagando materiales de preparación, pagando preparadores y dedicándote exclusivamente a estudiar durante unos 10 años. Yo no me lo puedo permitir, decía mi alumna. Entonces pensé que lo que podía ser es oficial de notaría y la mejor manera era aprender desde abajo. Entonces esta chica estaba ya en cuarto de carrera de Derecho y estaba haciendo un secretariado. ¿Para qué? Para poder entrar sus prácticas de secretariado, hacerlas en una notaría que buscamos convenio. Optamos, preguntamos por las 3 notarías más cercanas a su domicilio para hacer el convenio. Y allí, donde la cogieron, era muy fácil que teniendo carrera de Derecho y cobrando como administrativo, ella se quedase primero como administrativo, aunque fuera en la recepción. Y luego ir aprendiendo, ir creciendo como profesional con idea eso, de acabar como oficial de notaría, que es el número 2 después del notario en la notaría. Bueno, pues esa es la idea, que tú pienses, por un lado, con este artículo
Os lo copio aquí para que lo veáis, que te va a hablar de otros salarios emocionales, es decir, las cosas que a ti te importan y que no solo son el dinero, ¿vale? Pues esta parte ¿veis? El salario emocional lo que va a permitir es que tú analices, pues por ejemplo, si necesitas muy buena conciliación o flexibilidad laboral, si quieres planes de promoción, es decir, ir haciendo carrera, ir subiendo, o si quieres que el clima laboral sea especialmente bueno, o lo que más te importa es que la empresa busque una serie de objetivos sociales o ecológicos o del tipo que sea, que tú puedas estar luchando por ello al mismo tiempo que te estás ganando un sueldo, ¿vale? Entonces, este ejercicio es leer este artículo y ordenar todos estos apartados para que yo intente descubrir dónde vas a estar mejor. ¿Por qué? Porque entonces, como todos los años analizamos convenios colectivos, que tú puedas ver en qué sectores, en qué actividades vas a tener. O a lo mejor lo tuyo es, mira, lo primero que necesito es dinero. Tengo muchas cosas que pagar y en primer lugar lo que necesito es dinero. Bueno, pues vamos a analizar los convenios colectivos a ver dónde ganas un poquito más. Donde hay una paga de beneficios, donde hay un... ¿Vale? Luego hay que investigar las oposiciones, la creación de empresas o el seguir estudiando. Y todo ello te dicen aquí esos puntos, cómo conseguirlos. ¿Vale? Aquí hay un error, acabo de detectar. Este, lógicamente, es un 1, este es un 2, este es un 3 y este sí es un 4, ¿vale? Pero bueno, lo corregiré y aquí lo mismo. El copia-pega se me ha equivocado. Pero bueno, entendéis cómo es la rúbrica, ¿vale? 1, 2, 3, 4 puntos en cada uno de los niveles de realización, ¿vale? Aquí y allá errata están en la columna de los puntos correspondientes. Y entonces la idea es explicarlo bien. ¿Por qué? Porque hay personas que me están preguntando o que me están presentando y lo tienen muy incompleto. Y entonces vale la pena realmente que aquí saquéis eso, hasta 2 puntos. Podíais sumar a tu nota del examen. Es decir, que podrías llegar a sacar un 12, que parece una barbaridad. Decir, hombre, pero un 12, ¿dónde vas? Si no me puedes poner más que de 0 a 10 en el boletín. Ya, pero a final de curso yo puedo dar matrícula de honor. Las notas van a salir con hasta 3 decimales y las X personas que yo pueda darle matrícula y que estén por encima de 9, por orden de nota tendrán mención honorífica en mi asignatura. Cuando esas menciones honoríficas son genéricas, que en casi todas las asignaturas las vas consiguiendo, implica que es que cuando sigues estudiando, el siguiente estudio no pagas. No pagas matrícula, ¿vale? Ahora mismo en grado medio no pagáis, pero imagínate, yo tengo una alumna de grado superior que ha pasado a la universidad y como tenía matrícula, mención honorífica en mi asignatura y en varias, en bastantes o en casi todas, de media le daba matrícula de honor, ha ido a la universidad y el primer año de universidad no paga. ¿Qué te parece? Porque estudiar y esforzarse y hacerlo bien vale no solo para este tipo de recompensas e incluso una beca de excelencia cuando vas a la universidad. Cuando tienes más de 9 de nota media, te van a dar hasta, pues no sé cuántos 1.000 euros al año para ayudarte a que te centres en el estudio y no tengas que trabajar. O sea, realmente, si tú lo tomas en serio, esto a veces te puede decir, oye, pues voy a dejar el trabajo de momento que con la beca me apaño y me centro en seguir sacando buenas notas, que esas buenas notas son mi fuente de ingresos. Y entonces todo rema en la misma dirección. Pero no solo. Tú vas a ir a una entrevista y dices que has ido con beca estudiando porque tenías muy buenas notas, dicen, ole, esta persona tiene seriedad, tiene compromiso, tiene capacidad de hacer las cosas correcta y meticulosamente, tiene compromiso, eso, tiene una serie de cualidades que valen mucho, ¿vale? Entonces, esto respecto al trabajo, ¿vale? Volvéis a preguntarme, pero ya digo, vacaciones de Navidad, las que tengáis, si tenéis 4 días como si tenéis una semana, lo que podáis tener, os va a ayudar a poder reflexionar y terminar esta actividad que la fecha dijimos hasta febrero mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el examen también voy a poner alguna pregunta.
Entonces, claro, si yo te pido que me hagas una reflexión sobre una de estas preguntas, sobre lo que si has hecho las preguntas, solo es resumirlo en 3 minutos, ya tienes una nota extra ahí, ¿vale? Si no lo has hecho y tienes que ponerte a pensar, pues a lo mejor sale bien o sale mal. No solo no has ganado 2 puntos extra o hasta 2 puntos, que hay gente que dice, bueno, mira, entrego lo que puedo y me ha valido 1 punto más en la nota final del curso. Pues ya está, 1 punto más. Que si estaba con un 4,7 ya voy de sobra al aprobado. Claro, es que es muy importante. Y sobre todo porque te ayuda a encuadrarte como profesional, a ver qué quieres y qué puedes conseguir en mejor lugar, lo que mejor te puede ir a ti, ¿vale? Entonces, esto, cualquier duda que tengáis, me seguís preguntando. Dime. Sí, esto es la rúbrica solamente. Yo la abro la rúbrica inicia al final. ¿Quién está hablando? Carolina. A ver, repítelo porque hay mucho eco y no te entendemos. Bueno, te preguntaba si este contenido está después de la rúbrica. ¿Si este contenido? Está después de la rúbrica. ¿Está? Está en abierto. Mira, si tú vas al tema 1, tienes aquí un montón de información que te puedes ir mirando, ¿vale? Aparte de la unidad didáctica, que bueno, pues, pero ¿qué te hago yo aquí? Aclaración a los enlaces, que todos están actualizados, tal. Y lo importante es que tú vayas, por ejemplo, para la pregunta 1, tú investigas qué es ser auxiliar administrativo y con eso haces tu reflexión, una buena redacción que digas, oye, esto me lo he pensado y me sale solo en la entrevista a explicar, hombre, yo entiendo que ser administrativo es esto y lo otro y por eso yo veo que con esta cualidad voy a ir bien. O eso ahora no me lo tienes que contar, me tienes que contar para ti qué significa. Pero ¿qué pasa? Que cuando haces este ejercicio y vas a una entrevista, resulta que cualquier giro que le quieran dar a la temática, tú ya estás muy preparado para responderla, demostrando que sabes el terreno que pisas, que te has preparado y que puedes ser un buen profesional, ¿vale? Veis que hay aquí información sobre posiciones, sobre seguir estudiando. Tenemos aquí los test, tenemos el instrumentos de apoyo al PEAC, que esto es para el ejercicio INQUAL. Abrirlo en una pestaña nueva. ¿Veis INQUAL? Tenemos administración y gestión. Nivel 2 es el vuestro, es el grado medio. Y entonces, ¿qué es esto? Que tú, cuando yo te digo, dime qué tareas crees que te van a encantar y que ya sabes hacerlas. ¿Cuáles crees que te van a gustar pero que todavía necesitas aprender? ¿Y cuáles definitivamente ves que esto para mí no es? ¿Para qué? Para que veamos si ese puesto existe. ¿Por qué? Porque hay cosas que hay que saber hacer en todos los trabajos de administrativo. Si hay alguna cosa que realmente no te gusta o no se te va a dar bien, hay puestos que sí se pueden encontrar, a los que puedes optar, que les falta alguna de esas cosas que están en el título, pero que no vas a tener que usar si vas a aquel puesto en concreto. ¿Dónde vamos a ver los requerimientos? Aquí. Mirad, este por ejemplo, ¿vale? Vamos a darle a guardar, luego borraré todo lo que... ¿Qué es esto? Los instrumentos de apoyo al PEAC tienen unos cuestionarios de autoevaluación, lo he comentado ya algunas veces, y esto se utiliza para que la gente que lleva años trabajando de administrativo o de cualquier otra ocupación, ahora os muestro en el, ¿veis? Aquí, de todo tipo de FPs, de todos los posibles oficios. Si conocéis a alguien que ha trabajado sin título de algo, podría investigar ¿qué tiene que saber para que haga un examen y le den la certificación profesional? ¿Vale? Entonces, tú ves que con esto que hemos abierto, no era este, perdón. Con este que hemos abierto en documentos aquí. A ver, ¿dónde se ha ido? Había abierto yo este, ¿vale? Con este que hemos abierto, la persona que se examina le van a comprobar si es capaz de manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación como administrativo.
Imagínate una persona que lleva tiempo trabajando, más de 2 años, y que entonces tiene que ver si realmente sabe todo lo que hay que saber. Bueno, pues esto, cada cuestionario te va a dar una idea muy detallada de las funciones de tu trabajo como administrativo. Por eso es tan importante. Y como administrativo de nivel 2 tenéis que saber hacer todas estas cosas que aparecen en los cuestionarios de autoevaluación. ¿Vale? ¿Veis aquí otro? Pues este, por ejemplo, dice gestionar operaciones administrativas de recursos humanos. Pues a lo mejor entender, preparar la nómina, hacer documentación del aprovechamiento de las acciones formativas, hacer una información del plan de carrera de cada trabajador, apoyo logístico a la realización de pruebas y entrevistas en los procesos de selección. Todo eso te ayuda a leerlo detalladamente, a pensar si te ves o no en esa actividad. ¿Vale? Entonces lo veo una información clave para que tú sepas. Otras Disculpa, Irene. Dime. Es que todo ese proceso que es de la Comunidad de Madrid, yo ya lo he realizado. Tú ya tienes la certificación. Sí. Vale, pues entonces esas certificaciones de la Comunidad de Madrid que tú tienes, quizá alguna ya está aprobada en el ciclo formativo. Sí, ya las tengo. Y entonces te lo han convalidado. Sí. Correcto. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, FOL, que no existe como cualificación profesional, lo tienes que examinar. Y a la hora de hacer la matrícula, a ti te indicarían qué cosas te faltaban para completar tu título. Y a lo mejor dices, pues nunca hiciste ofimática o nunca hiciste inglés o vas a hacer esta otra y con eso ya tienes el título entero. ¿Vale? Pero a ti, que ya tienes experiencia por lo que veo, es diferente, pero estoy pensando en otros alumnos que, o tú misma, decir, oye, he trabajado en muchas cosas de administrativo, pero voy a investigar si hay alguna otra cosa que yo quisiera o no plantearme, pero la investigo, ¿vale? Y lo investigarías aquí, ¿vale? Otras funciones que te pudieran interesar estarían en estos apartados. Gestionar visitas y comunicaciones, operaciones administrativas de archivo. ¿Que las tienes todas? Pues las tengo todas. Pues ya sabes tú. Entonces tú me dices, como yo ya tengo las certificaciones, ahora mismo sé desde hace tiempo que lo que más me gusta y que mi objetivo y tal es esto, ¿vale? Entonces tú ese apartado lo puedes rellenar en primera persona y casi en pasado, con experiencia propia. Pero mis demás alumnos que no han trabajado de administrativo, es una oportunidad de oro para entender cómo va a ser administrativo, ¿vale? Vale, ¿y la nota cómo la sabemos? La nota de esto, cuando yo la corrija, aparecerá, ¿vale? Lo que sí que hay tareas que aparecen ahí, o los cuestionarios o tal, que esos sí que no están contemplados, se van corrigiendo y por eso aparecen ahí, pero la nota es como aparece, la nota final será el examen parcial más el examen final más la nota de orientación, ¿vale? Las tareas intermedias, los test del flash o tal y cual, estos no suman, ¿vale? El test flash, esos no sumarían, aunque en el evaluador aparecen. Test flash son estos. Disculpa, es que he entrado tarde. Entonces, lo que me quieres decir que la tarea 1 es la que puntúa esos 5%, en los dos, ¿no? No, en el 20% suma, perdón, el 5% suma la tarea 5 y la tarea 12, que salaremos al final de curso, ¿vale? En el 5% tarea 5 y tarea 12, ¿vale? El 20% es la nota de examen y el 80% el examen final, ¿vale? Nosotros, de todas formas, recordaréis que lo comentamos, el sistema de evaluación es doble. Vamos a hacer la nota media que os da el parcial más el examen, más orientación, y la nota media que da el examen más orientación. Y siempre os vamos a dar la más positiva, ¿vale? O sea que tanto si haces examen como si no, siempre vamos a buscar de las dos opciones, como es voluntario, lo podías haber hecho, lo podías no haber hecho, la que dé más nota, esa es la que pasamos al boletín, ¿vale? ¿El qué? Vale, No, lo que cuenta es
Si ese porcentaje se suma, te va a sumar y te va a salir mejor. O si dices, bueno, es que imagínate, le suma no sé qué, pero, ¿vale? Generalmente siempre sumar es más que no sumar. Pero si por alguna cuestión, decir, oye, pues orientación hizo todo mal y le da un 4, mientras que lo demás tiene 9 y 9, pues hacer media con un 4 o sumarle un tal es peor. Vamos a dejarle la nota más alta que le sale. Ya os enseñaré cómo va el calificador, ¿vale? Porque es que hoy me interesaba que antes de vacaciones repasemos el FOL 05, que os he colgado esto nuevo, ¿vale? Veis aquí en FOL 05 la modificación y extinción del contrato. Bueno, pues para que quede más claro todavía, una página web que se llama Vademecum Legal, en la sección laboral tiene una explicación de los plazos y un diagrama del procedimiento de actuación en caso de despido no conforme del trabajador que quiere reclamar por un despido con el que no está de acuerdo. Aquí veis el tema este, ¿vale? Con un diagrama que es lo que os expliqué yo, solo que con un dibujito que había metido yo el año pasado bastante triste, que me parece que es este. No está aquí. A ver aquí. Este es mi dibujo, ¿vale? Bueno, pues este es mi diagrama que con Vademecum plazo de despidos, pues veis aquí que hay 20 días hábiles desde el momento del despido. Se celebra el acto de conciliación desde que tú presentas la papeleta hasta el acto de conciliación, máximo 3 semanas, 15 días, dime. ¿Hay alguien que tiene, sí, veréis, hay alguien que tiene el micrófono conectado? A ver, sí. Y hay un... Perdona, Irene, soy yo, pero es que no me deja desconectarlo. Como estáis escuchando, no me deja desconectarlo. Baja mucho el volumen de tu micro o desconecta el micro si es posible, para que no te oigamos ese ruidito que no sabemos qué es, pero que nos distrae. Está aquí un compañero que le distrae el ruidito. Más cosas. Os decía, en el tema 5, si hay cualquier duda, ¿vale? Pues lo planteáis. En principio, aquí, que hay acuerdo, pues ya no se va, se reincorpora al puesto, le dan la indemnización. Si le dan la máxima, que es lo que el juez iba a conseguir, pues entonces ya no hay nada más que hacer ante el juez. Lo que pedía se lo han dado. Si no hay acuerdo o incluso la empresa decide no presentarse, pues entonces hay que presentar demanda ante el juzgado de lo social. El plazo es lo que queda de los 20 días hábiles desde que te avisaron con el despido, ¿vale? Y entonces, una vez que presentas la demanda, llegado el día correspondiente, se empieza a celebrar el juicio. No duraría más de, pues a veces son unas semanas. Se entiende que normalmente el máximo suelen ser, salvo excepciones muy graves, 3 meses, maximísimo, ¿vale? Entonces, es un juicio bastante rápido. Antes del juicio se hace un nuevo intento por parte del juez de hablar con las partes a ver si hay un acuerdo. Si no hay acuerdo, se va a juicio y las sentencias nos van a decir que el despido es nulo, improcedente o procedente. Procedente, decíamos, que la empresa ha demostrado aquello que afirmaba en la carta de despido y, por tanto, el despido es válido, es bueno. Improcedente no significa que sea mentira lo que la empresa afirma, sino simplemente que no ha quedado acreditado y la carga de la prueba en España es de quien afirma, salvo contadas excepciones en las que se invierte la carga de la prueba, como violencia de género y algunas más, que es delicado porque a veces deja en indefensión, pero... O nulo. Y despido nulo lo que va a significar es que no solo es que la causa de despido que ponía en la carta no es cierta, no ha quedado acreditada, sino que lo que sí se ha acreditado es que el despido se ha producido por afán discriminatorio de la persona despedida. Y como esto es un derecho fundamental, es un derecho de los importantes, de los que defiende el Tribunal Constitucional, bueno, pues en ese caso hay que readmitir o pagar la indemnización, pero no a elección de la empresa, a elección del trabajador, ¿vale? Que hará sus cuentas y lo que le convenga más, eso decidirá, ¿vale?
Esto respecto al tema 5, que si hay cualquier duda lo volvemos a comentar, pero recordad que tenemos esta ayuda a la preparación con sus vídeos explicado minuto por minuto. Yo creo que con esto, una vez que tú haces tus test, si ves que todo te sale bien, no hay nada más que completar. ¿Por qué? Porque hay mucho que no está aquí escrito, pero que se ve en el vídeo o que hemos comentado en clase y que se te va a quedar cuando lo entiendes. ¿Que te da algún problema? Me preguntas, oye, yo entendí que esto era así y ha pasado esto en el test. A lo mejor es que, uy, pues hay una errata en el test y el test está mal y tú tienes razón. O al contrario, oye, esto es por este detalle que se te había escapado y me sirve a mí mucho para decir, oye, con lo que hay no es bastante, voy a hacer una aclaración para todo el grupo. ¿Vale? O sea que os ayudáis los unos a los otros de esta manera. Y luego, en el tema que veíais antes, que me decíais, esto que has estado arreglando o viendo, bueno, pues con esto yo lo veo un esquema muy bueno. Luego veremos cosas que podrían caer, cómo se podrá preguntar, pero si queréis irlo viendo ahora, los que tengáis más vacación de Navidad, pues es un tema muy fácil, muy agradable, ¿vale? Lo primero, ¿qué es la libertad sindical? Pues es un derecho fundamental que está en el 28 de la Constitución y, por tanto, tiene que estar regulado por ley orgánica. Esto vuelve al tema 02, al FOL 02 de pirámide de jerarquía normativa. Recordamos que la ley orgánica es una norma que tiene que ser aprobada por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de todos los posibles votantes, ¿vale? Es decir, que si todos no votan, da igual. En el Congreso hay 350 asientos. Para aprobar una ley por mayoría absoluta hacen falta 176 votos positivos. Da igual que hayan votado 180, hacen falta 176 o no sale adelante, ¿vale? Mientras que la mayoría simple, para las leyes ordinarias que regulan todos los otros derechos, lo que van a hacer es que se aprueban por más votos afirmativos que negativos. Y os decía, así pasa que en ocasiones pues viene puente, no sé qué, y hay un pleno por el cual se iba a sacar un proyecto de ley de un partido muy minoritario. Y resulta que como todos estaban de puente o no estaban presentes, todos los miembros de ese partido votan que sí y como no hay gente votando que no, pues sale sorpresivamente, ¿vale? Bueno, pues porque es por mayoría simple. Más votos afirmativos que negativos. Bueno, y hay dos formas. Esto sí que es clave, ¿veis? Esto es una de las cosas que yo recomendaría ir apuntando, de lo importante, ¿vale? Para mí, muy, muy importante es la representación unitaria. ¿Por qué? Porque es como el delegado de clase o como el alcalde. Da igual que tú le hayas votado o no. Es unitario, uno para todos los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que el que se elige, lo hayas votado o no, representa a todos sus trabajadores de la empresa, aunque no sea tu candidato. Pero a la hora de participar en todo lo que los trabajadores tienen, derecho de consulta, derecho de participación, va a ser esos representantes elegidos por votación, ¿vale? El número de representantes va a variar en función del número de trabajadores de la empresa, ¿vale? Entonces, ahora lo vamos viendo. Para la representación unitaria pueden ser candidatos, esto también entra, ¿vale? La unitaria siempre es más importante que la sindical. ¿Por qué? Porque la representación sindical, si tú decides ser miembro de la representación sindical, vas a tener detrás un representante sindical o un sindicato que te va a apoyar con todo para que tú tengas todos tus derechos garantizados. No es tampoco un tema difícil, pero la representación unitaria sí permite las listas, las candidaturas independientes, es decir, un grupo de trabajadores que tiene popularidad o que tiene una forma de ver cómo deben ser las cosas en su empresa, pueden presentar una candidatura, ¿vale? No hace falta que te respalde un sindicato para la representación unitaria y en ese caso tú tienes que conocer el sistema. Vale, entonces los candidatos pueden ser cualquier trabajador mayor de 18 años que lleve más de 6 meses en la empresa. Si no lleva 6 meses, todavía se está enterando de cómo funcionan las cosas, no está listo para proponer soluciones,
¿vale? En cambio, para votar, basta con que seas un trabajador de más de 16 años y que al menos lleves 30 días en la empresa, ¿vale? Si llevas un mes en la empresa, ya puedes votar. La mesa electoral se compone de un presidente y 2 vocales, los que trabajáis. Quizá en ocasiones os ha tocado ser vocal en la mesa electoral. ¿Por qué? Porque el presidente es el trabajador de más antigüedad en la empresa y los vocales son el que más años cumplidos tiene, no en la empresa, en su edad, desde el día que nació, y el más jovencito. Entonces, hay ocasiones en que a muchos nos ha tocado ser porque éramos novatos, porque éramos muy pequeños, ¿vale? Y entonces, bueno, pues estos son los que forman la mesa para las votaciones. En caso de la elección del comité de empresa, se crea una mesa electoral por cada 250 trabajadores y 2 colegios, uno de técnicos y administrativos, es decir, gente con formación, y otro de con formación universitaria o titulación tal, y otro de operarios, trabajadores cualificados y no cualificados. Por eso se suelen llamar cuellos blancos, estaríais vosotros en los cuellos blancos, y en cambio a la otra mesa la llaman la de cuellos azules, los que llevan el mono azul de trabajar antiguo, ¿vale? Entonces ¿para qué? Hombre, porque a lo mejor el candidato que necesitan los oficinistas o los titulados no es el candidato que necesita el de la fundición o el de las máquinas, porque son cosas distintas las que están defendiendo, por tanto es gente de sectores distintos que tienen que conocer y proponer soluciones para lo que realmente conocen. Por eso se divide en 2 campos si el sector de la empresa lo requiere, ¿vale? Imagínate, pues, industriales o tal, a lo mejor en un despacho de abogados todos están en la misma. ¿Por qué? Porque no hay nadie con cuello azul, ¿vale? Las candidaturas son listas cerradas para el comité de empresa y abiertas para los delegados de personal. Delegado de personal es lo que se elige en empresas hasta 49 trabajadores. A partir de 50, comité de empresa. En el comité de empresa son listas cerradas. Son varios candidatos y el número 1, el número 2, el número 3 de mi lista. Como en los ayuntamientos hay unas listas, cada uno vota una lista y si salen de mi lista 5 puestos, pues los 5 primeros, como los concejales, ¿vale? Me salen no sé cuántos. En cambio, en los delegados de personal, votas a cada persona individualmente y entonces tú puedes votar de distintas candidaturas, de distintos sindicatos, de lo que tú quieras. Tú votas a la persona concreta, porque estamos hablando de empresas de menos de 49 trabajadores, de menos de 50 en realidad, de 49 o menos. Por tanto, tú puedes conocer a cada uno. Y a lo mejor hay uno que es muy inteligente, pero tiene unas formas o un tal que no te gustan y aunque están en la misma lista, tú de esa lista, o sea, de ese mismo equipo, querrías que sea el otro. Y lo eliges porque le puedes conocer. Mientras que en empresas de 1000 trabajadores tú no puedes conocer a cada uno como para votarlo en detalle, ¿vale? Las listas independientes o candidaturas independientes que no pertenezcan a ningún sindicato se pueden presentar siempre y cuando los trabajadores que quieren esta candidatura tengan las firmas que avalen su presencia, su candidatura, por el triple de puestos a cubrir. Es decir, imagínate, en un comité de empresa hay que hacer 11 candidatos. Pues con que tengas 33 trabajadores que dicen que tú puedes hacerlo bien como candidato, no que te vayan a votar, sino que te avalan en el sentido de si esta persona es de fiar, ¿vale? Es capaz de presentar una lista y ser candidato. 33 personas dicen que tú eres capaz y puedes presentar, ¿vale? Esto de los avales se ve mucho en los candidatos de fútbol, de esas cosas, ¿verdad? De los presidentes de la FIFA, del no sé qué. No seguís el fútbol. Bueno, ¿sí? Bueno, pues ese tipo de cosas es donde yo lo había oído fuera del mundo laboral, ¿vale? Luego, una vez que se hace la votación, una vez que cuentan los votos, todas las candidaturas que no consigan al menos el 5% de los votos se eliminan. Y esos votos se tienen por no contar, ¿vale? No tienen ninguna representación. Después,
comités de empresa, es decir, para empresas de más de 50 trabajadores, puede haber distintos tipos. El normal, que es el que veníamos viendo hasta ahora, y otros tipos. Mirad, el comité conjunto es cuando una empresa tiene 2 centros de trabajo que ninguno tiene o uno de ellos no llega a los 50 para tener su propio comité, pero si están dentro de la misma provincia o dentro de la misma comunidad autónoma o estando en distintas comunidades autónomas en localidades o provincias limítrofes, van a poder hacer un comité conjunto. Es decir, nuestro comité va a contar los 160 trabajadores que tiene este centro de trabajo más los 47 que tiene el otro centro de trabajo y hacemos un comité para la suma de todos, ¿vale? El comité intercentros lo que hace es que distintos centros de trabajo, cada uno con su comité, van a designar representantes. Imagínate, Mercadona, que tiene cientos y cientos de lugares de trabajo, centros de trabajo diferentes, cada uno con su comité o su comité de provincia, lo que sea. A nivel nacional podrían hacer un intercentros donde van mandando representantes de Madrid a 2, de no sé dónde a 2, de este a 1. Y pueden intentar llevar una negociación de sus condiciones con la jefatura central de la empresa más uniforme y más coordinada que no cada provincia peleando por lo suyo. Y luego el Comité de Empresa Europeo va a verlo siempre que lo soliciten la dirección o 100 trabajadores en distintos países de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, cuando la empresa tenga representantes en distintos países de la Unión. Luego tenemos las garantías de los representantes. Lo veis en el vídeo desde el minuto 1:49 del segundo vídeo. ¿Qué pasa? Que a veces ser representante de los trabajadores implica denunciar cosas que no están funcionando bien, implica reclamar, implica ser incómodo. Y entonces, ¿qué pasa? Que para la empresa sería muy fácil decir, es que ha tenido una falta de respeto a la autoridad y está despedido. Bueno, pues va a tener unas garantías quien es representante de los trabajadores frente al despido. Va a tener derecho a recibir información, va a tener derecho a ser consultado, va a tener derecho a vigilar cómo se cumplen las leyes que el Estado establece para la salvaguarda de los derechos de los trabajadores y luego eso, para evitar el despido, esas garantías. No ser despedido o sancionado discriminatoriamente porque ese despido es nulo. Ni ser despedido, si es despedido la sentencia que declara el despido improcedente, es decir, que aquel mal comportamiento por el cual querían despedirle disciplinariamente, ese comportamiento no ha quedado demostrado, bueno, pues cuando era un improcedente, el empresario decidía si prefería quedarse con el trabajador pagándole los salarios de tramitación o darle la indemnización y que se vaya. Bueno, pues para que no sea tan fácil librarte pagando de los representantes de los trabajadores, es el representante quien elige si se reingresa en la empresa o si quiere la indemnización y marcharse, ¿vale? Esto es una excepción que le protege. Si le ponen una sanción por una falta grave o muy grave, antes de que se tramite toda la sanción, tiene que haber una apertura de un expediente contradictorio con alegaciones, con pruebas, y si la empresa se salta este paso, el despido será nulo, ¿vale? También tiene derecho de permanencia en caso de expedientes de regulación de empleo o de traslados. ¿Por qué? Porque tú haces un traslado y mandas al sindicalista o al representante molesto a Cuenca y ya, pues aunque venga un día a la semana, te molesta mucho menos que 7 días a la semana, o los días que venga a trabajar. Derecho a expresar sus opiniones, derecho a un crédito horario para desarrollar sus funciones de representación, es decir, en función de, hay una tabla que no os tenéis que aprender, en función del número de trabajadores va a haber un número de representantes y cada uno de esos representantes va a tener un número de horas para dedicarse a esas tareas de investigar si se están cumpliendo las normas, de escuchar a los trabajadores frente a problemas que tengan, de pedir mejoras o de hacer movilización, lo que sea, ¿no? Entonces, ese crédito horario en ocasiones
lo que hacen es que si tienen, por ejemplo, derecho a 8 representantes, en vez de que todos tengan una porción de tiempo, lo que hacen es nombrar liberados sindicales, acumular 40 horas para uno solo, que está solo dedicado a esto. Es un liberado sindical, ¿vale? Esta es la posibilidad de liberados sindicales, es cuando acumulan horas para que esa persona siga cobrando su sueldo, pero ya no trabaja ni un minuto en la empresa. La empresa le paga el sueldo, pero el 100% de sus horas los dedica a representar a los trabajadores. Mientras que, de la otra manera, cada representante tiene un número de horas que sigue cobrando el sueldo como si estuviera trabajando, pero para representar a los trabajadores, ¿vale? Y luego los sindicatos, lo que es, cómo se organizan, la afiliación. Perdón, yo tenía una pregunta. Dime. ¿Es obligatorio que todas las empresas tengan comités de empresa? Que tengan... Es obligatorio. Depende del tamaño. ¿Cuántos trabajadores tiene esa empresa? Pues no llega a 200. No llega a 200. Bueno, pues en principio debe tener una representación de los trabajadores, ¿eh? Y entonces tendría que tener un comité. ¿Qué sucede? Que hay empresas, por ejemplo, yo trabajaba en una donde como la empresa era nueva y no había ningún trabajador que hubiera querido hacer las elecciones, habían designado como representante de los trabajadores a la consejera delegada, que nos representaba muy bien, conforme a los intereses de la empresa. Claro, como la vida misma, por eso te pregunto. Claro, entonces, hace falta un porcentaje, ese detalle es un porcentaje de los trabajadores deben pedir que haya elecciones y en ese caso habrá que convocar elecciones, se hacen listas, si tú estás en algún sindicato o quieres hablar con alguno, entonces podríais promover esas elecciones sindicales, esas elecciones tanto sindicales como de representación de los trabajadores. Ahora, te digo yo que el que lleva esto a la empresa, en una empresa en la que estaba mi marido, pedir esto ya significaba despido con todos los gastos pagados. Si tú no te dejabas. Gracias. Cuando la gente estaba harta de esto y quería cambiar, decía, me voy a ir con la indemnización. Y entonces decía, voy a montar, Pues enseguida te ofrecían, mira, chico, aquí no estás haciendo tal, no vas a hacer carrera porque no caes bien, no sé qué, ¿quieres una indemnización al máximo y te marchas y nos dejas tranquilines? Y funcionaba, ¿eh? En algunos casos había gente que se dejaba convencer. Entonces, pero tenlo en cuenta, ¿vale? O sea, esa es la situación de tu empresa. ¿Vale? Gracias. Vale, seguimos entonces con el tema 6, que me gustaría, ya digo, que lo tengáis para estas vacaciones de Navidad y podéis ir planteando dudas una vez vistos los vídeos, ¿vale? Respecto al convenio colectivo, esto para mí es importantísimo en orientación. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que el trabajador quiere saber en la entrevista de trabajo cuando se está presentando como candidato, que están en el convenio colectivo. Y que no es a lo mejor muy elegante empezar preguntando los horarios, el número de horas anuales, las vacaciones, los festivos, qué pasa si tienes que ir al médico, si está escrito en el BOE. Los convenios están publicados en el Boletín Oficial del Estado. Cuando tú presentes tu candidatura, bueno, pues investiga un poco. Pero si te llaman a la entrevista, para preparar la entrevista te miras el convenio. No hace falta que les cuentes que has visto el convenio. Es mejor quedar elegantemente como que a ti lo que te interesa es toda la actividad. El dinero, el tal, las horas, todo eso que también es lógico que te interese como trabajador, como ya lo has leído, no te hace falta ni comentarlo. Y dedicas todo el tiempo a demostrar que tú entiendes para qué puesto te contratan, qué cualidades buscan y puedes afirmar que esas cualidades, pues conforme a lo que has visto en Gallup, conforme a lo que la gente ve en tu entorno, conforme a los test que has hecho o conforme a experiencias de tu vida, las tienes. ¿Por qué? Porque en las entrevistas de trabajo muchas veces lo que van a buscar es que tú tengas esas cualidades y que además no solo expliques, sí, soy muy, muy perfeccionista. Pero vamos a ver, muy perfeccionista porque lo dices tú. Dame algún caso en que soy muy responsable. ¿Cómo eres de responsable? ¿Y en qué notas? Dime una situación de la vida en que tú hayas visto
Bueno, pues mira, soy la hermana mayor de 5 hermanos y he tenido siempre un grado de responsabilidad. Además, luego he trabajado todo el tiempo durante mi carrera estudiantil para tener mis propios gastos cubiertos y ser una carga para mis padres. Y además, en mi empresa me subieron a tal, a tal. ¿Te convence que soy responsable o crees que me lo he inventado? ¿Veis cómo no basta con decirlo? No hace falta que se lo digas con esas palabras de te convence, ¿vale? Pero realmente el objetivo es que tú le demuestres que sabe lo que está preguntando y que estás plenamente consciente de que tienes todo lo que hay que tener para hacer un buen papel en la empresa. Cuando ven esa seguridad, y esa seguridad es verdad, porque si no, no pasas el periodo de prueba, te contratan, ¿vale? Porque ven que eres una persona que destaca, que tiene valía, que sabe lo que quiere, ¿vale? Entonces, ya digo, el convenio colectivo, pues por ejemplo, te va a decir las posibilidades de promoción, te va a decir el salario, no de ahora, sino incluso la tabla salarial en muchos casos para los 2 próximos años. Cómo va a ir subiendo tu sueldo los próximos años. Si tiene ayudas al estudio, si tiene seguro médico, si tiene, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Entonces, el convenio colectivo es muy importante tener en cuenta que todos los convenios colectivos siguen el mismo modelo, ¿vale? Entonces, buscaremos un ejercicio voluntario, no para entregar, pero sí una práctica en la que cada uno, ahora o cuando vaya a una entrevista, se esfuerce en consultar ese convenio colectivo. Porque como todos son iguales, te descargas el convenio en PDF y el PDF le das a control F y pones vacaciones, salario, grupos profesionales. A ver en qué grupo profesional estoy yo. Tareas de mi grupo profesional. ¿Os acordáis que hemos hablado de la modificación del contrato, de la movilidad funcional? Yo puedo ver en mi convenio qué tareas me corresponden a aquel puesto para el que me van a contratar y cuáles no. Y cuáles son del siguiente nivel. Y si yo veo que esas las puedo hacer, digo, hombre, si yo destaco y me esfuerzo y esto me gusta más y encima pagan más, está claro que yo voy a esforzarme, seguir formándome, intentar pasar al siguiente nivel de trabajo y de sueldo, porque esto ya lo he hecho en otra empresa, porque creo que puedo hacerme valer, porque... Y entonces tú vas haciendo esos planes también gracias al convenio colectivo, ¿vale? O sea, a mí me parece que es una herramienta de orientación fundamental. Y luego nos quedarían los conflictos colectivos, ¿vale? Que es muy interesante el que tener en cuenta que los conflictos colectivos son desacuerdos, desencuentros entre la empresa y los trabajadores. Y los hay individuales y colectivos. Individuales cuando, por ejemplo, yo tengo una carta de despido y no estoy conforme, es individual. La empresa y yo, no los demás trabajadores. O, por ejemplo, si nos quieren pasar a horario a turnos, los trabajadores en conjunto no estamos de acuerdo, sería un conflicto colectivo. El conjunto de trabajadores no quiere cambiar su horario de mañana a horario a turnos. Y entonces puede ejercer determinadas medidas de conflicto colectivo, ¿vale? Dentro de los tipos de conflicto tenemos dos. El conflicto jurídico, que lo que implica es que hay una ley escrita, pero no están de acuerdo en lo que esa ley significa a la hora de aplicarla, o el conflicto de intereses, en el cual lo que se quiere es revisar una norma porque yo quiero, bueno, pues ha habido un convenio colectivo en el cual se ha dicho que no se podía subir el sueldo y este año queremos que ahora ya sí, para el siguiente convenio colectivo haya un acuerdo de revisión salarial, ¿vale? Entonces queremos un interés, queremos defender algo que ya podemos cambiarlo y que queremos que sea de otra manera, ¿vale? Entonces, las medidas de conflicto colectivo, yo suelo decir, no son de negociación. Mucha gente dice, es que son medidas de negociación colectiva para intentar que el empresario te haga caso. No, los conflictos colectivos, yo gráficamente digo, es como una patada en la espinilla, ¿eh? Entonces, justo es lo contrario a una negociación. La negociación es afirmar las ventajas e intentar convencer al otro y, en cambio, el conflicto colectivo es, te voy a fastidiar a ver si te convenzo, ¿eh? Lo de la patada en la espinilla. Bueno, pues ¿qué haríamos con la huelga? La huelga es una medida de presión
para forzar a la empresa a negociar, porque tenemos en la empresa un montón de costes fijos, los locales alquilados o la hipoteca, el pago de la luz, el pago de las materias primas que ya están aparcadas en el almacén, el pago de una serie de seguros, de una serie de costes fijos que la empresa está pagando, que si yo decido con mis compañeros parar de trabajar, lo va a seguir pagando con 0 ingresos. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Que la huelga tiene que ser laboral, directa, que no pretenda alterar un convenio en vigor. Claro, ¿por qué? Porque si en el convenio hemos llegado a un acuerdo del número de horas o del horario o de lo que sea para los próximos 3 años, durante 3 años no puedo quejarme de que no cambian lo que yo acordé que iba a cumplir 3 años, ¿vale? Y que no sea abusiva, ¿vale? Las abusivas serían, por ejemplo, imagínate, una huelga en la cual los profesores están en huelga y lo que hacen es que el único que hace huelga es el conserje. Que como no abre la puerta, pues ahí estamos todos, que no trabajamos, pero nos pagan el sueldo porque yo quería venir a trabajar. Eso no vale. O rotatorias. Perdona, este es un caso similar, o sea, que están haciendo un convenio. Dame un minutito. Mira, tengo aquí unos alumnos que se marchan tranquilamente, me despido de ellos, les deseo que pasen muy buenas fiestas y que el año que viene vengan con todo revisado y con dudas para resolver y que lo pasen muy bien, ¿vale? Y se van a la siguiente clase y yo sigo dando clase y luego, cuando estéis en casa, podéis ver cómo acaba este tema, que lo voy a acabar hoy. ¿Para qué? Para que el siguiente día podamos ver dudas o cualquier ejercicio o cualquier cosa que tengáis, ¿vale? Para que de cara a todo enero o medio enero y un poquito que podamos, vayamos resolviendo cualquier duda del temario que va a entrar en el parcial, ¿vale? Venga, que lo paséis muy bien. Y ahora, perdóname que te he interrumpido, dime lo que querías preguntar. Sí, porque ante una huelga silenciosa, bueno, dicen una huelga silenciosa, claro, se baja de producción, pero los que se ven son, por ejemplo, la cabeza de turco es la primera persona en una producción, en una cadena de producción. Entonces, la hacen bajar porque ha bajado de la producción y suben a otra persona. ¿Esa persona se puede negar o qué problemas tendría? ¿Sanción, despido o qué le pasaría ante eso? Un momento, ¿sabes qué pasa? Que ahora cuando veáis el vídeo de la huelga, este tipo de huelga es ilegal. ¿Por qué? Porque está intentando fastidiar a la empresa con un sueldo que se ahorra la empresa, resulta que pierde toda la producción. Entonces esa huelga sería abusiva y por tanto es una huelga ilegal. Entonces habría una represalia, digamos. Claro, porque además es que te voy a decir, la huelga tiene una convocatoria. Vamos a ver, la puede convocar el comité de empresa, los sindicatos, pero también la mayoría de los trabajadores si lo votan en asamblea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tiene que haber una mayoría. El derecho de huelga, decíamos, es un derecho colectivo. El acuerdo de huelga y luego de disfrute individual, cada uno individualmente, una vez que todos o una parte, una mayoría ha votado que hay huelga, luego cada uno medita individualmente si quiere o no quiere sumarse a la huelga, si puede o no puede renunciar a ese dinero y cada uno ejerce su derecho de huelga individualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que un único trabajador haciendo huelga en una cadena de producción no puede hacerlo porque lo que está haciendo es faltar. Si no se ha hecho una votación para que decidan una mayoría de trabajadores o del comité o del sindicato que se va a hacer la huelga, no hay convocatoria legal de huelga. Sí, porque dicen una huelga silenciosa, pero claro, ¿a quién afecta? Pero la huelga silenciosa, no sé, en España no, ¿qué es una huelga silenciosa? No sé, eso es lo que ellos ahora mismo me está diciendo, que es ilegal o es como poner presión al empresario. Ya, pero para ello, para que la medida de presión, para negociar esta medida de presión sea legal, hay que cumplir esos requisitos, ese procedimiento de convocatoria. Hay que avisar a la autoridad laboral con 5 días.
Claro, claro. Y eso lo hacían los de la huelga silenciosa, porque silencioso es lo contrario a publicado o a cumplido el procedimiento. No, supuestamente que hay que poner presión al empresario para que cumpla. Ya, pero si poner presión es válido. Bajar la producción. Es que lo que se ha visto, a ver, el problema está en que se ha visto una bajada de mucha producción. Entonces, ¿qué han hecho? A la compañera la han cambiado de puesto y han puesto a otra persona porque han visto que, oye, aquí está pasando algo. Claro, pero es que si no hay una convocatoria escrita con impresora, con letras negras en el folio y firmado y sellado y con la votación y con el acta, Ajá. eso no es una huelga, eso Pues, es claro. un juego sucio de los trabajadores o de los sindicatos que están actuando de forma ilegal. Claro. Y que a esa trabajadora la pueden despedir, porque la huelga es legítima y es un derecho fundamental cumpliendo la ley. Claro, pues sí. No solo ley para el trabajador, también hay ley para proteger a la empresa, ¿vale? Entonces, hay que hacerlo a las claras y el trabajador que hace huelga tiene que decir por qué hace la huelga y qué reclama y que ha estado negociando y que no llegan a un acuerdo y que por eso va a hacer la huelga. Pero si es solo para fastidiar, ¿qué quieren conseguir a cambio? Todo eso tiene que estar escrito. Es decir, hemos intentado la negociación, hemos propuesto. Esto se lleva pidiendo durante años y dijeron que ese año no se podía y al siguiente. Y el siguiente tampoco lo cumplieron. Y entonces, como ya no podemos más, como trabajadores, claro, es que eso de huelga silenciosa significa que esa señora que trabaja la primera de la cadena más despacio sigue cobrando el sueldo. No, la huelga lo que implica es que tú no vas a trabajar y esos días no hay sueldo. Y eso, ¿qué sindicato lo proponía? Si se puede saber. Bueno, si no lo quieres decir no pasa nada, pero que realmente, ya digo, la huelga tiene un procedimiento, porque si no sería una indefensión. No, sí, es que está negociando el convenio. Entonces hay puntos donde no se ponían de acuerdo, tanto sindicato y empresario. Claro, Entonces, entonces, negociando el convenio, lo que tienen que hacer es intentar negociar. Y si no hay acuerdo, entonces se vota y todos los trabajadores deciden, no uno ni cinco, deciden si quieren ir o no a la huelga. Una mayoría de trabajadores quiere ir a la huelga, se convoca la huelga y entonces cada trabajador individualmente decide si quiere dejar de ganar el sueldo para luchar por sus intereses o si no quiere. ¿Entiendes? Claro. Y el que hace huelga, lógicamente, no cobra. Mientras que lo que estaban haciendo es trabaja despacio para fastidiar, pero el sueldo lo cobras. Exacto. Eso no es huelga, eso es un juego sucio que al final lo que puede acarrear el despido disciplinario de la trabajadora. Claro, la represalia que han tomado contra ella, porque a ella le han sacado en el puesto de trabajo por una semana o por 3 días. Una suspensión de empleo y sueldo, fíjate. La han castigado a ella para que todos consiguieran algo. Eso no es así. Si de verdad los trabajadores quieren algo, tienen que arrimar el hombro todos y quedarse sin sueldo haciendo la huelga y no que lo pague todo una para que todos se beneficien. Eso no es correcto. Quien le indicó a esa persona que debía actuar así, actuó mal. Actuó muy mal, porque ponía el trabajo de esa persona en peligro. Claro. Y Por eso la pregunta, porque soy yo la que ha sustituido. Al principio yo me negué. Digo, mi compañera no la puedo fastidiar de esa manera. O sea, que la bajen y que me suban a mí no lo veo bien. Pero claro, ante eso, a ver, ¿qué hago? Digo, lo que tienes que hacer es, ¿tenéis sindicato? Sí, el mismo sindicalista, los sindicatos estaban. Y lo único que me dijeron, no te puedes negar, te tienes que sentar, la otra bajar. Pues Y ya digo, está. entonces eso no es legal, no es una huelga legal, porque Porque, única claro, que ha sufrido. porque, ¿cuál es tu nombre? Irma. Irma, no ha habido ninguna huelga. Era una huelga encubierta, era vamos a fastidiar al trabajador, al empresario,
pero mucho más de lo que prevé la huelga. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores cobraban sueldo. Aparentemente la fábrica seguía a pleno rendimiento, pero no era verdad. Sí, Y esto va contra la buena fe, la transgresión de la buena fe contractual. Claro, el empresario se ha dado cuenta por la bajada de producción que se ha Claro, hecho. pero Entonces, tú date cuenta, esa persona estaba trabajando mal a propósito por indicación de un mal sindicato que le ha puesto en peligro el puesto de trabajo a ella. Cuando un sindicato lo que tiene que decir es, venga, votamos, ¿queréis huelga? ¿O queréis que, aunque no hagamos huelga porque no nos podemos quedar sin el sueldo, vamos a hacer una concentración, vamos a poner hay formas de conflicto colectivo que no implican perder el dinero? ¿Son menos eficaces? Sí, pero lo otro era, no pierdo el dinero, pero soy muy eficaz fastidiando a la empresa. ¿Vale? Lo que decía yo de la patada en la espinilla, pues es como darla por debajo de la mesa y no querer decir quién movió el pie. Pero no está bien. Lógicamente la empresa se ha dado cuenta y eso es ilegal. Porque las personas, cuando firmamos un contrato, nos comprometemos a trabajar de buena fe, lealmente. Es decir, queremos que la empresa vaya bien para que nos dé el sueldo y si hay algo que tenemos que discutir, hay que discutirlo a la clara o hay que se exponga el representante de los trabajadores, que para eso él tiene las garantías de que no lo pueden echar fácilmente, de que una serie de cosas que os acabo de comentar, que sea él el que se expone, no una pobre persona que como estaba la primera en la cadena, pues le ha tocado a ella asumir. claro, entonces, ante ese caso, yo que estoy, ya trabajo normal porque la huelga esa no es legal. Es ilegal totalmente. Vale. Es más, el empresario se ha dado cuenta, pero el sindicato lo habrá negado. Primero le dice a la trabajadora, haz esto, y luego, ¿quién le paga el sueldo a esa persona si la echan? O si la suspenden el empleo y sueldo X días. La han dejado totalmente desprotegida. Cuando encima esa persona no es representante de los trabajadores. ¿Por qué ella tiene que asumir en nombre de todos un riesgo cuando el que tiene horas libres y garantías es el sindicalista o el representante? Entonces, se aprovechan de la falta de conocimiento de las personas trabajadoras. Por eso tenéis que aprender bien full, para que nadie os haga esa trampa. Imagínate que la empresa se da cuenta mucho más tarde o no se da cuenta que es para forzar la negociación y directamente la echa. Y se va al paro si tiene cotizado y si no, se va sin indemnización y sin paro. Por culpa de alguien que le aconsejó mal, que se aprovechaba, el que se estaba aprovechando del trabajador ahí, era quien le tomó quien le indicó esa forma de actuar. Sí, un sindicalista. Peligroso, Pues sí. un sindicalista peligroso. Gracias. Vale. Bien, pues entonces seguimos. El procedimiento es clave, ¿vale? Es muy importante que la votación se haga correcta, que se levante acta y que se tome la decisión. Que se avise con 5 días de antelación al menos a la empresa de qué día empieza la huelga. ¿Veis que eso no lo había cumplido en la cadena de la que nos hablabas? Cuando se trata de un servicio público, además la empresa puede establecer unos servicios mínimos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, imagínate que la empresa es de ambulancias. Bueno, pues ellos tienen derecho a defender sus derechos laborales, pero también la gente tiene el total derecho a no jugarse la vida y si tiene una emergencia que le lleven a un hospital. Entonces, el Estado va a establecer, en coordinación con los jueces, unos servicios mínimos para garantizar que no haya vidas en peligro, que el daño no sea mayor que lo que se pretende mejorar, ¿vale? Porque si para mejorar una pequeña cosa mueren muchas personas, sería absurdo, sería totalmente ilegítimo, ¿vale? Entonces, se pueden establecer servicios mínimos. Además, las comunidades autónomas, cada vez que hay una huelga, se ocupan de intentar mediar e intentar ayudar a que haya una solución extrajudicial del conflicto. Es decir, pues analizan lo que quieren las partes y van a intentar que lleguen a un acuerdo. Lo tenéis aquí. La solución extrajudicial, durante la huelga, las comunidades autónomas van a intentar, a través del SMAC, por ejemplo, en Madrid, ayudar a que ese conflicto colectivo se arregle. Además, al convocar la huelga por votación, se hace un comité de huelga que lo que hace es tener unos representantes
que van a cuidar de que todo se haga legalmente y que además van a intentar, bueno, pues ayudar a que se resuelva el conflicto, intentar que la empresa vaya ofreciendo cosas, intentar hacer votaciones sobre qué van ofreciendo, porque la huelga es lo peor para la empresa y para los trabajadores, que van a estar sin sueldo, ¿vale? Durante el desarrollo de la huelga está prohibido el esquirolaje, que es lo que tú creías que te estaban pidiendo a ti, que es ponerte en el puesto de un trabajador que está haciendo huelga libremente. Tu compañera estaba sancionada con suspensión de empleo y sueldo. No había votado y elegido hacer una huelga, porque la huelga es un derecho colectivo, no lo puede hacer una persona solita, ¿vale? Entonces, eso sería esquirolaje si tu empresa decide que vais a hacer huelga y resulta que hay 30 trabajadores en huelga y la empresa llama a una ETT y pone a 22 trabajadores pagados rellenando los huecos clave para que la producción no se pare. Eso sí sería ilegal, ¿vale? Están permitidos los piquetes informativos, es decir, personas que van a dar la explicación en las puertas, personas que, por ejemplo, hacen huelga y no entran a trabajar, pero se quedan en la puerta intentando convencer a los compañeros, ¿vale? Pero tiene que ser dialogado, no valen los piquetes violentos, pero a veces sucede meter silicona en las cerraduras para que no puedan entrar a trabajar, hacer actos de sabotaje, hacer barricadas para que los trabajadores que no van a hacer la huelga no puedan entrar en la empresa, ¿vale? Ese tipo de cosas es ilegal. Además, debe respetarse el derecho de los trabajadores que han optado por no hacer huelga, pues tienen derecho a acudir a trabajar, porque es un derecho fundamental que incluye, una vez acordada por mayoría la huelga, incluye la posibilidad de que cada trabajador decida individualmente si se suma a la huelga o si no se suma, ¿vale? Pues porque a lo mejor hay gente que con los datos que tiene sabe que al final esa huelga está perdida porque la empresa está cerca de la quiebra y no puede permitirse esas subidas de salario, por ejemplo. Y dice, bueno, es que estamos agravando el problema y como la huelga dure mucho, la empresa quiebra, en vez de el verano que viene, a lo mejor no tenemos la oportunidad de llegar hasta el verano o de intentar remontar de aquí al verano, sino que cierra ya en marzo y nos quedamos todos sin trabajo. Entonces, cada uno individualmente analiza, oye los argumentos de unos, de otros e individualmente decide si hace la huelga o no hace la huelga. Y las consecuencias para cada trabajador es que el contrato de trabajo se queda suspendido. Deja de tener sueldo, deja de tener obligación de trabajar, el trabajador no tiene salario y la empresa tampoco cotiza a la seguridad social. ¿Pero esto qué implica? Que va a estar el trabajador en una situación asimilada al alta, para que si necesita médicos, si tiene cualquier problema, es como si siguiera estando en alta en la seguridad social, aunque el contrato está en suspenso. ¿Vale? Esto es la situación asimilada o especial de alta en la seguridad social. Esto sería por la parte trabajadora, la patada en la espinilla que los trabajadores para forzar la negociación pueden dar a su empresa. También puede suceder a la inversa, el cierre patronal. Es que la empresa puede impedir el acceso de los trabajadores al lugar de trabajo con el mismo efecto que una huelga. La empresa solo lo puede hacer no por votación ni por acuerdo, sino cuando hay una huelga abusiva, cuando hay riesgo de una ocupación violenta. Imagínate esas veces que vemos imágenes que están quemando neumáticos, que están rompiendo cristales, que atacan a los camiones que entran en las fábricas. Bueno, pues en ese caso de huelga violenta, el empresario podría plantearse hacer el cierre patronal, cuando hay un riesgo de daño a las personas o a las cosas. En ese caso, la empresa podría decidir cerrar unos días. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, el resultado, que los huelguistas y los no huelguistas, como no se trabaja, no cobran sueldo. Y la empresa tiene que las horas, primero cierra, ve que ahí hay fuego, que hay peleas, cierra la empresa y tiene 12 horas siguientes en las cuales tiene que comunicar a la autoridad laboral que ha habido un cierre patronal. Y a continuación, la autoridad laboral va a comprobar si esto se ajusta a lo que el empresario dice. Ha habido violencia, me quieren ocupar la empresa, he tenido que
que poner seguridad porque se me estaban intentando colar, o ha habido actos de sabotaje y me han roto una máquina que vale no sé cuánto y no quiero que me rompan más. Entonces, si la autoridad laboral comprueba estos desórdenes, puede prolongar el cierre laboral patronal hasta que desaparezcan las causas que lo han motivado. Y luego tenemos un último, bueno, 2 cosinas más, ¿vale? La solución extrajudicial de los conflictos, que es simplemente un vocabulario, ¿vale? Cuando hay conflictos, hay extrajudicialmente, aparte de solucionarlo con un juez, tenemos la posibilidad de la conciliación, que es lo que hacen en el SMAC. Hay una persona que actúa de testigo, que levanta acta de la reunión, pero que no hace nada para ayudar a que lleguen a un acuerdo. Eso es la conciliación, como lo que hacemos cuando nos despiden, no estamos de acuerdo y vamos a un acto de conciliación en el SMAC. Luego tenemos la mediación. El mediador ya sí, él propone algunas medidas para que se llegue a un acuerdo, aporta soluciones compatibles con las demandas de ambas partes y les anima a decir, oye, mira, estáis perdiendo las 2 partes, con esta otra solución ninguno ganáis todo lo que pretendéis, pero dejáis de perder todo esto que estáis perdiendo cada uno, que a lo mejor solo en 5 días ya estáis ganando más de lo que perdéis si prolongáis la huelga. Entonces va a llegar a intentar acercar esas posturas y la mediación va a intentar ayudar a que haya un acuerdo. Y luego tenemos el arbitraje, que es cuando las partes han reconocido un árbitro válido caso de conflicto entre ellos. Por ejemplo, cuando firmas un acuerdo, por ejemplo, con una agencia de viaje, con un billete, compras un producto o un servicio y lees las condiciones que has pactado, en muchos casos se pacta cuál va a ser la jurisdicción, el órgano judicial competente en caso de desacuerdo, y también pueden pactar un árbitro competente para resolver, estudiar y resolver los conflictos que haya entre las partes. ¿Qué pasa con el arbitraje? El arbitraje es de obligado cumplimiento. Es como un juez, pero no es juez, al cual se le entregan, un especialista, se le entregan las alegaciones de las partes, las pruebas de los hechos sucedidos y ya en el laudo arbitral toma un acuerdo que es de obligado cumplimiento para ambas partes. Es como el árbitro del partido, de cualquier deporte. Si el árbitro dice que ha sido penalti, ya puede pasar lo que sea, que si en las actas se cerró como penalti, aunque luego las imágenes que grabó un espectador o un hincha que estaba en el estadio desde otro ángulo distinto demostraban que no había penalti, da igual, ya las actas se han cerrado como penalti y va a ser penalti por siempre, ¿vale? Pues igual el arbitraje. Y luego el derecho de reunión es otro derecho que tienen los trabajadores, de que la empresa les ceda un espacio para hacer las asambleas de trabajadores para votar, por ejemplo, que quieren hacer huelga o cualquier otro acuerdo que tengan que tomar. Tiene un procedimiento, ¿vale? Lo puede acordar el comité de empresa o los delegados de personal, por mayoría de ellos, o el 33% de los trabajadores pueden reunirse y decidir que quieren una asamblea. Tienen que comunicar a la empresa que se quieren reunir en asamblea y que les ceda un espacio con 48 horas de antelación. Y los acuerdos de esas asambleas se toman por mayoría de los asistentes, pero afectan al total de la plantilla, como las juntas de vecinos. Si no vas a la junta de vecinos y toman un acuerdo, pues salvo excepciones marcadas por la ley, en las juntas de vecinos te van a obligar, es decir, haber venido a votar si no querías, ¿vale? Y los límites es que si hace menos de 2 meses desde la anterior reunión o si en una reunión anterior se causaron daños en el lugar que les había cedido para reunirse y no los han reparado con cargo a los trabajadores reunidos, pues el empresario puede negarse a volver a poner a disposición de los trabajadores ese espacio de reunión, ¿vale? Generalmente va a ser fuera de jornada de trabajo, ¿vale? No puede ser en horas de trabajo y que encima te estén pagando. Pone el lugar de trabajo, pone el tiempo de trabajo y pone el sueldo mientras los trabajadores analizan cómo pueden presionarle para obligarle a tomar decisiones que no quiere tomar, ¿vale?
Entonces, fuera del tiempo de trabajo, en lugares pertenecientes a la empresa, pero con esos límites. Si hace menos de 2 meses que se reunieron y les dejó un espacio, no está obligado a dejárselo. O si le rompieron cosas que no han reparado, tampoco está obligado a prestar. Veis que el tema es muy sencillo, el vídeo lleva más información y luego podemos analizar en detalle algunos ejercicios, algunos test, ¿vale? Y al acabar la lección lo que tienes que saber es todos estos detalles, ¿vale? Y aquí el resumen es exactamente lo mismo, pero sin maquetar en bonito, como lo tenía mi compañero en ayuda a la preparación, ¿vale? Entonces, con esto estaríamos en el tema 7. ¿Lo habéis entendido todo bien? ¿Queda alguien por ahí en la reunión? Bueno, pues si no... Sí, más o menos. Vale, le dais un vistazo, le vais viendo si está todo correcto, si hay algo que os falte por entender, me lo preguntáis. Y entonces, bueno, pues que paséis muy buenas vacaciones, que descanséis, que aprovechéis el tiempo, que os acordéis que estáis haciendo algo muy bueno y muy importante para vosotros y que sois unos valientes admirables y que tenéis toda nuestra ayuda. En lo que podamos ayudar, vais pidiendo y os vamos dando, ¿vale? A mí me desconsuela cuando cada lunes veo muy poquitas consultas. Si veis que, o sea, por un lado puede ser muy bueno, está todo muy claro, los vídeos son muy claros, los resúmenes están estupendos, o también puede ser que no se está dando tiempo a verlo, eso sería peor, pero en cualquier caso, a medida que lo vayáis viendo y de aquí al parcial, pues intentad, ya digo, revisar y preguntar todo lo que necesitéis. Y luego, tened en cuenta que si el examen parcial saliera regular, te va a servir, no dejes de presentarte, te va a servir para ver cómo son los exámenes, para medir cómo de productivo está siendo tu estudio y para entender cómo mejorar esa forma de estudiar de cara al tipo de exámenes que hacemos. Y caso de que solo la nota del examen final sea mejor que la media entre ponderada entre el parcial y el final, pues se te contaría la mejor nota de las dos, ¿vale? Con lo cual, que no vas a perder nada y puedes ganar mucha información o incluso ya decir, bueno, es que ya solo con esta nota ya sé que tengo eso, que voy con X puntos ya garantizados. Y entonces ya lo último que daremos, que será la prevención de riesgos, nos permite ya ir con mucha tranquilidad, porque lo otro te lo repasas y si has sacado un 10 en el examen o un 9 o un 8,75, lo repasas y fácil será que saques otro 8 o incluso que puedas mejorar la nota que ya tenías al repasarlo un momentito, ¿vale? Entonces, esa sería la idea, ¿vale? Bueno, pues aquí os dejo, que lo paséis muy bien y cualquier duda, el correo sigue funcionando, no digo que lo vaya a mirar al mismo ritmo que cuando estoy trabajando, pero intentaré darle un vistazo aunque sean vacaciones, ¿vale? Iros resolviendo preguntas y lo mismo respecto al trabajo de orientación de FOL 01. Venga, que lo paséis. Gracias, igualmente. A vosotros, que descanséis. Gracias. Adiós, gracias.
Gracias.